Señor. Sí, ya tenemos aquí en línea el invitado especial que le había anunciado contados minutos, a la senadora de la República, la doctora Piedad Córdoba Ruiz. Tenga el honor usted de darle la bienvenida a este prestigioso noticiero de todos los días. Muy bien, gracias Enrique por sus buenos oficios. Buenos días para la doctora Piedad Córdoba Ruiz, abogada, política colombiana, que ha sido miembro del Partido Liberal durante toda su vida política, líder del movimiento Poder Ciudadano del siglo XXI, y que marcó la historia de esas mujeres aguerridas, luchadoras, respetuosas de las buenas costumbres de la mujer colombiana, pero también que buscó que la mujer tuviera ese estatus que por siglos, décadas y años tuvo que luchar para posicionarlo en el ámbito nacional. Doctora Piedad Córdoba, bienvenida a Ecos de su casa en el departamento del Chocó. Que avanza no al ritmo que muchos de la Colombia perdida quisieran. Doctora Piedad Córdoba, bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy fraternal para todos los oyentes y las oyentes de Ecos del Atraco, o ese prestigioso medio radial, y un saludo también muy fraterno a todos ustedes de la mesa de trabajo. Recientemente escuchamos en los principales blogs noticiosos, en los titulares de los medios importantes, de que usted abandonaba la carrera política. ¿A qué se debió eso? Bueno, lo que dije muy exactamente es que me retiro de la política electoral, que realmente creo que no tiene ningún sentido. Colombia tiene uno de los peores sistemas electorales de América Latina, un sistema electoral fallido, poroso, un sistema electoral que permite la compra de votos, que permite la compra de jurados, un sistema electoral que no da garantías. Colombia tiene además problemas muy serios con un tema que la gente pasa muchas veces desapercibido, pero que también tiene mucho que ver en el desastre electoral del país, como son las encuestas que sirven para invisibilizar a unos, para visibilizar a otros, pero que no han sido realmente reglamentadas como debería ser para que la gente tenga capacidad de formar opinión. Y porque las prácticas políticas siguen siendo las mismas, son las prácticas políticas que se erigen fundamentalmente en medio de debate electoral, donde los varones y las baronesas electorales no permiten realmente que la gente común y corriente pueda aspirar a regir los destinos de una sociedad. Y ello me planteó también me cuestionó muchísimo y me puse a pensar que no valía la pena seguirle haciendo el juego a un sistema electoral de esta manera, y que era mucho mejor reinventarse en la política, hacer una política comunitaria, una política que tenga que ver con la vida real de la gente, una política que permita amar más a este país, y una política que realmente llame la atención de la gente en el sentido que diga vale la pena participar, vale la pena luchar por el país, y no como acontece en Colombia. Es más, en Colombia en el año 70 se acuñó una frase que fue el chocorazo, después de que las elecciones las ganara un movimiento político regido por doña María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, y luego amanece ganando el pastranismo, y ha sido así sucesivamente. Prueba de ello, además, es lo más grave y delicado, es la financiación electoral por grupos al margen de la ley, en este caso el narcotráfico, el paramilitarismo, o también en otros casos la presencia de una insurgencia que en un momento dado quemaba las urnas, no permitía realmente que la gente pudiera participar. Entonces yo creo que son cuestionamientos que nos pusieron a mí a pensar y a decir, uno no puede estar siendo proclive a un sistema de esta naturaleza cuando el país tiene tantísimas necesidades, y donde hay un abstencionismo tan grave y tan alto que quienes eligen y que quienes deciden son una franca minoría que usted no logra remover. Ahorita escuchaba las cifras del coronavirus o COVID-19 en el departamento del Chocó, y me ponía a pensar que son altísimas. Por ejemplo, en la ciudad de Quibdó es muy alto,
en Carmen de Atrato, y ello lo que hizo fue desnudar la falencia de un sistema de salud privatizado, un sistema de salud que realmente no le garantiza a la gente ni la prevención, ni la cura, ni lo que significa tener el derecho a la salud. Entonces todas estas cosas hay que repensarlas muy bien y no simplemente ponerse uno a participar o aspirar por aspirar. Doctora Piedad Córdoba, ya que usted toca este tema tan sensible como es la salud del país, ¿por qué le queda la impresión a uno que en medio de esta pandemia y todo lo que está ocurriendo, Colombia ayer, por ejemplo, registró los más altos índices de muerte a nivel mundial? No sé si alcanzó a ser el primero, pero fueron, creo que 350 personas desafortunadamente que fallecieron. ¿Por qué queda la impresión que hay más un espectáculo que una acción concreta para mitigar realmente el efecto de la pandemia? Usted lo ha dicho y creo que tiene toda la razón, y sobre todo en la discusión que usted mismo abre, y lo que ha demostrado ello es la privatización del servicio de la salud, el negocio de la salud. No se nos olvide que fue precisamente en el gobierno de César Gaviria Trujillo cuando también se dio el plan cólera, que arrasó con mucha gente en el departamento de Chocó, y que además lo que permitió fue que con los recursos precisamente para acueductos alcantarillados se hicieran una serie de negocios con unas bandas de constructores que ni siquiera pertenecían al departamento, sino que eran beneficiadas por el presidente de turno para que se hicieran la riqueza. Y esto ha demostrado que el sistema neoliberal no da solución. Enrique, tenemos dificultad con la comunicación. ¿Está todavía la doctora Piedad? Enrique. 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos abordando el diálogo con la doctora Piedad Córdoba. Se nos cayó la llamada. No, ella está en línea todavía. Sí, doctora Piedad Córdoba. No, revise allí su sistema, Enrique, para que podamos seguir con este diálogo con la doctora Piedad Córdoba, diálogo que nace desde su anuncio de retirarse electoralmente de la política, como lo ha definido ella. Ha decidido más bien dedicarse a entregar su experiencia como política, como mujer luchadora, guerrera del país, para que las nuevas generaciones cambien la percepción de lo que debe ser realmente o debe estar enfocado el país. Sí, doctora, la seguimos escuchando. Tuvimos una dificultad, pero sí, ya puede usted retomar el diálogo. Bueno, entonces yo decía que efectivamente Colombia ha mostrado ante la opinión pública nacional e internacional una debilidad institucional muy grave en la capacidad que tenga de esta pandemia, porque en el gobierno del presidente César Gaviria pues donde se inicia una serie de políticas de acumulación, de enriquecimiento de unos cuantos, de despojo de tierras, pero fundamentalmente de privatización de derechos, como es el caso del derecho a la salud. No se les olvide que ese es ese gobierno con la ponencia del señor senador Álvaro Uribe Vélez, donde se inicia toda esta debacle, que además decía yo que el plan cólera, que fue también un tema que se enfrentó en el gobierno de Gaviria, lo que permitió fue el enriquecimiento de unos cuantos constructores que cuenta precisamente de la miseria y la pobreza de regiones muy ricas en recursos, como es el departamento del Chocó, pero muy pobres en desarrollo y en infraestructura. Entonces, eso está demostrando la pandemia, que no hay un sistema de salud sólido, un sistema de salud estable, un sistema que además permita hacer toda una tarea de prevención de enfermedades, sino que la salud se ha convertido en un negocio muy grande, donde hoy, por ejemplo, dan cuenta los organismos de control que los recursos de la salud para la pandemia, para enfrentar la pandemia, están siendo robados, utilizados, y que realmente nos deja muy mal parados, no solamente internacionalmente, sino muy mal parados frente a temas como la salud en el departamento del Chocó. A mí me pareció muy triste, muy lamentable ver que el presidente de la Asamblea, precisamente una persona joven,
falleciera por el tema del COVID. Y fallece porque no hay capacidad de las UCI, no hay capacidad para enfrentar esta pandemia, que no la hay además, porque la pandemia va de la mano de un sistema de salud pobrísimo, de la incapacidad de los acueductos alcantarillados, es decir, porque no hay capacidad para que la gente no se enferme y que si se enferma tenga todo el derecho a ser atendida. Doctora, vamos a meternos un poquito en su historia, en su trayectoria. Ya le vamos a dar paso a Luzay Palacio Estello, a Luis Leudo. Las nuevas generaciones, en el caso particular de este servidor, Aymar Murillo, y Denis Mina, desde muy pequeño escuché su nombre en el trasegar político y cómo usted recorría la geografía chocuana en todo el trabajo que usted hacía. ¿Ese trabajo se perdió en algún momento o usted se ligó en algún momento del Chocó? Y eso ha permitido que mucha gente realmente no tenga presente a Piedad Córdoba actualmente aquí en el Chocó, y algunos se atreven a decir qué ha hecho Piedad Córdoba por el Chocó. Hablemos un poquito de esa trayectoria y de cuando usted venía y recorría el departamento. A ver, yo he querido mucho a pesar de que yo soy antioqueña, y lo demostré ampliamente cuando fui representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, y sin embargo mucho de mi accionar y de mi gestión se dio para el departamento de Chocó. Yo me acuerdo que en esta época se planteó un sistema para la construcción de aeropuertos. Yo era miembro de la Comisión Tercera de la Cámara, que es una comisión económica que conjuntamente con la de presupuesto, que es la cuarta, fue un factor muy importante y decisivo en la solución de los problemas y de los recursos que tienen que arbitrar para enfrentar los problemas. Yo tuve la fortuna de hacer política de la mano de William Jaramillo, que cuando fue alcalde del municipio de Medellín, yo fui la secretaria general de la alcaldía, la mano derecha de él, y recuerdo muy bien todo el trabajo que hicimos por el departamento y fundamentalmente por la ciudad de Quibdó, hasta el punto de que tiene que haber registros gráficos de la condecoración que en su momento el alcalde de esa época le confirió al doctor William por todo el apoyo, inclusive con maquinaria para acueductos que el mismo municipio de Medellín trasladó a Quibdó para enfrentar una serie de compra con toda la tranquilidad. Tuve la fortuna además de conocer el departamento. Yo lo recorrí palmo a palmo. Conocer la geografía chocuana para mí fue algo alucinante, maravilloso, hermoso, de ir a municipios como el Alto Baudó, donde la mayoría de los políticos no van. Obviamente recorrer el San Juan, que también es muy lindo, y su conexión con Santa Rita de Iró, con Pereira, es decir, con el occidente colombiano. E igualmente, lamentar profundamente que el departamento del Chocó, a pesar de muchas de mis constancias, de mis luchas para hacer la carretera Medellín-Quibdó, se lograra terminar, y todo lo contrario ha ocurrido, mostrando una desidia del gobierno nacional. Es más, recuerdo cuando yo misma le pedí, ahí hay una constancia gráfica también, al presidente Chávez en su momento, que nos regalara el acueducto para Quibdó. Compra con toda. Enormemente con Juan Felipe Gaviria, que en ese momento era el gerente de empresas públicas de Medellín, el padre del que fue ministro de Salud, que hoy es rector de la Universidad de los Andes, y el ministro en su momento del Medio Ambiente se opuso tenazmente, porque no podían permitir que eso se diera, regalar el acueducto para creo que también es muy importante compra con toda del oro, para que efectivamente las regalías lleguen al departamento. Me empeñé a fondo en la terminación de la ciudadela universitaria de la Universidad del Chocó. Logré que se hiciera la construcción de lo que era el auditorio, que no existía y que teníamos que sesionar para cualquier evento en el Banco de la República, donde era muy difícil que permitieran efectivamente que se llevaran a cabo reuniones, foros, debates, y eso a mí me indignó mucho, y por eso me empeñé a fondo en que se hiciera el auditorio, que pues obviamente se encuentra bastante deteriorado, pero que fue
una tarea que yo hice. Yo trabajé mucho por el departamento del Chocó, siendo como digo representante de la Cámara y luego como senadora. Yo fui tal vez la que puso la cara de frente en el tema de Belén de Bajirá, que hice un debate en el Congreso en compañía de otros, pero quien llevó la voz cantante y quien enfrentó la persecución política de los congresistas y senadores antioqueños fui yo. De ellos fueron los editoriales y los artículos de muchos articulistas del departamento de Antioquia en mi contra, porque yo defendía el territorio del Chocó y porque además expresaba que eso lo único que buscaba era enriquecer más al departamento de Antioquia, que de por sí ha tenido una dirigencia colonial imperialista que le ha quitado mucho territorio a este departamento, como es el caso, por ejemplo, de Urabá, que era chocuano, y que posteriormente quedó en manos del departamento de Antioquia como una exigencia en su momento para que el Chocó fuera departamento, y fuera de ello, uno de los crímenes económicos más graves que atraviesa el departamento, y donde yo también abrí ese debate, era devolverle la navegabilidad al río Atrato, que iba a generar desarrollo, riqueza, progreso, porque además era la posibilidad de conectarnos con la costa atlántica, con Barranquilla, por donde podrían salir todos los productos. O sea, yo me estudié la geografía del Chocó, estudié la historia sociopolítica, fuera de que toda mi familia paterna es chocoana. Mi papá fue un gran educador y fue una de las personas que impulsó muchísimo la creación de la universidad, y yo por esa razón tengo un compromiso y tuve un compromiso muy serio. ¿Qué pasa en el Chocó? Precisamente la miseria y la pobreza hace posible que la gente veta su voto. Yo quedaba muy decepcionada de ver que mientras yo recorría el departamento, hacía reuniones, me enfrentaba a los debates y a la crítica de mucha gente, llegaban otros que ni siquiera iban al departamento y sacaban una votación que triplicaba la votación que yo había obtenido. Además, a la gente se le olvida algo que es muy importante, que es un legado histórico-político que yo le decía a este país, que es la Ley 70 de Negritudes, que además permitió y ha permitido, a pesar de todas las embatidas, la defensa de los territorios ancestrales y de los territorios colectivos, que es una estructuración muy importante, comunitaria, que no tienen otros países, y que países como el Brasil, por ejemplo, copiaron totalmente de la legislación de la cual yo llevé la bandería. Yo me opuse terriblemente al paramilitarismo, enfrenté y debatí lo que ocurrió en ese desplazamiento forzado que se dio en la gobernación de Álvaro Uribe hacia Turbo, hacia Urabá, que fue infame, inhumano, y yo estuve al frente. O sea que, y además de eso me he preocupado mucho por ayudar a las nuevas generaciones para que defiendan su departamento, su riqueza, sobre todo su riqueza etnográfica, cultural. No se les olvide que en el departamento del Chocó, en el año 2004, algo así por esa época, hubo una mortandad de niños y de niñas, sobre todo indígenas, debido precisamente a la extracción minera de carácter ilegal, al desplazamiento, y la que presidió esa comisión, por votación de toda la comisión que se nombró en el Senado, fui yo, y me dediqué por completo y sobre todo a defender el Hospital San Francisco de Asís. Para nadie es un secreto que yo tengo un hijo que es senador, que es Juan Luis, que también se ha empeñado en sacar adelante la necesidad de un departamento, él como negro, como afrodescendiente, hijo de un negro de Buenaventura, pero además de una formación muy clara por parte de mi papá, que lo quiso mucho, que fue su primer nieto, y que además le inculcó todo este amor. A mí me parecía también que no era bueno que yo estuviera debatiendo en el campo electoral cuando tenía amigos en el campo electoral también, y porque yo no compagino con esa historia política de este país, donde las familias se reparten el poder y no le dan la posibilidad de entrar a ciudadanos y ciudadanas que puedan también concursar en la defensa de los intereses de la nación. Así que los que hablan de que yo que he hecho por el Chocó es porque no conocen, no me conocen, no estaban más pendientes de la burocracia que realmente del desarrollo del departamento, un departamento tan importante del Pacífico Internacional. Luis Leudo, Luis Fahí Palacio.
Doctora Piedad, tengo usted muy buenos días. Le saluda Luis Fabi Palacios Tello. La verdad, usted es una mujer aguerrida, lleva la política en la sangre, lleva el departamento del Chocó en su sangre. Pero usted, desde su óptica, en los actuales momentos, ¿cómo analiza la política del departamento del Chocó? A ver, yo ahorita tengo menos elementos porque pues no estoy en el día a día. A veces puedo decir que le cogí tanta abulia a la política electoral en general en el país, y sobre todo cuando recorrí a Colombia, porque yo creo que fui la única candidata que aspiró a la presidencia, que además lo hizo por firmas, que me abro del Partido Liberal y de todo lo que significaba esa componente tan asquerosa que es lo que hoy gobierna el país, y lo recorrí para recolectar las firmas, lograr la cantidad exigida por la reglamentación electoral y poder ser candidata presidencial, y lo logré de la mano de la gente. Ello me permitió ir a todas las regiones más importantes del país y obvio pues recorrer y lograr apoyos de la gente muy querida en el departamento. Yo recuerdo con mucho cariño, de verdad que lo recuerdo con mucha emotividad, las reuniones que hacíamos, llenos de chirimías, de música, de angustias de la gente, de anhelo de uno, de lograr sacar adelante el departamento de Villarcetes. Yo miro con mucha preocupación que muchas personas que en su momento, por ejemplo, yo soy la autora de las 2 curules de negritudes, y mucha gente cuando yo logré que se aprobaran pensó que era que se había hecho aprobar para lanzarme yo, y antes todo lo contrario, y es muy triste mirar, para no mencionar nombres porque no me interesa, que con el transcurso del tiempo estas personas lograron llegar con votaciones importantes, apoyados por Gaviria, pero luego se meten en la dinámica de los contratos, de las posiciones, de lo que significa esa corrupción en un departamento tan empobrecido por el saqueo de los recursos como es el Chocó, y que luego terminan involucrados en delitos de corrupción, de contratación, en la cárcel, o algunos otros que hoy están en el Congreso de la República y que seguramente van a sufrir el rigor de la ley porque han estado involucrados en financiación de sus campañas por parte del paramilitarismo. La guerrilla un papel muy nefasto en el departamento, un departamento que no estaba acostumbrado a la guerra, que no tenía nada que ver con el conflicto colombiano, y que luego pues ha ocurrido como lo que ocurrió precisamente en el Chocó, de manera muy lamentable. Yo no sería responsable si me pusiera a decir que fulano lo ha hecho bien, que fulano lo ha hecho mal, no, lo que creo es que la política en el Chocó sigue siendo igual. Decepciona. Es más, la gente en Antioquia y en otros departamentos como el Valle saben que con llevar plata se consiguen los votos, pero no conocen las necesidades, no recorren los problemas de la gente. Es más, es increíble que los pasajes para ir al Chocó sean tan costosos cuando ya debería estar terminada la carretera Medellín-Quibdó en mejores condiciones, la que va del San Juan hacia el departamento de Risaralda, y ha sido todo lo contrario porque les interesa más mantener el negocio de las empresas que de aviación y no generarle posibilidades reales a la gente para poderse trasladar. Esto mismo ocurre en San José del Guaviare, esto mismo ocurre en el Guainía, esto mismo ocurre en el Putumayo, esto mismo ocurre en el Amazonas, y es precisamente por esa desidia. Yo, a pesar de que me retiré de la política electoral, jamás me podré retirar de la política, del debate de las ideas, de las discusiones que tengan que ver con el desarrollo del país, porque como defensora de los derechos humanos que soy, enormemente lo que ocurre en este departamento que yo considero como mío, y por lo tanto seguiré escribiendo en donde estoy escribiendo ahora, en las 2 orillas, seguiré debatiendo sobre los temas. Por esa razón acepté participar en esta entrevista, porque lo puedo hacer con holgura, con tranquilidad, sin cálculos electorales, y sobre todo
posibilitando que el departamento que amo tanto como se Chocó, por descendencia, sea un departamento que en un futuro yo pueda ver que realmente pueda avanzar. Una de mis obsesiones y que yo quise abrir ese debate, y infortunadamente invitamos a un historiador muy importante de este departamento y no quiso ir porque le daba miedo que lo vieran conmigo, donde yo quería que se debatiera el desmembramiento del departamento del Chocó, de qué manera muchos departamentos se habían apropiado de su riqueza y de su territorio como lo ha sido Antioquia, y sobre todo la discusión de devolverle otrora en una época ya lejana lo que fue precisamente la pujanza, la riqueza, el comercio de la ciudad de Quibdó. Las crónicas de la época narran hechos muy bellos, muy extraordinarios, de mucha riqueza, entre ellos mi abuelo, Zabulón Córdoba, que fue un negociante muy próspero, oriundo de Neguá, y yo sí quisiera que mi hijo heredara ese debate para que pudiéramos ver en algún momento que el río Atrato vuelve a tener la navegabilidad que tenía, y que fue quitada por muchos de los negociantes antioqueños con el objetivo de apropiarse de la riqueza, de volver cafetera a una ciudad que no lo es como Medellín, porque con ello lograron que no fuera por el departamento del Chocó, por Urrao, fundamentalmente por el Cerro del Penterisco, por donde saliera al departamento del Chocó, al río Atrato, la riqueza del país, que podía llegar hasta la costa atlántica, hasta Barranquilla, para salir del país. O sea que conozco bastante del departamento, conozco bastante de sus problemas. No me arrepiento de haber hecho todo el trabajo que hice, a pesar de la ingratitud de la gente, pero quedan muchas de mis legados tienen que ver con la ley 70, donde se hicieron las titulaciones más importantes en el gobierno de Sartel, y queda además el debate de Belén de Bajirá, que enfrenté con mucha entereza porque creía en él, porque creo en él y porque estoy segura de que ese territorio le pertenece al departamento del Chocó. O sea que la política electoral en este momento sigue siendo igual, la gente muy involucrada en escándalos de corrupción, pero pues tienen que salir adelante, no solamente las nuevas generaciones, sino mucha gente apática de la política que no lo hace porque para conseguir un empleo en el Chocó, para conseguir un cupo en una universidad para en doctorados para la gente, es muy costoso. Entonces yo invito no solamente a las nuevas generaciones, que son fundamentales, sino también a mucha gente que inteligente, capaz, como es la gente del Chocó, para que se unan en esfuerzos que logren sacar el departamento adelante. La pandemia ha dibujado lo que es la pobreza material, en la cual la corrupción ha tenido mucho que ver. Rubén Leudo Hurtado. Sí, buenos días para la doctora Piedad Córdoba. Un placer tenerla aquí en Ecos del Atrato siempre. Simplemente consultarle, hombre, doctora, usted que tiene ese conocimiento claro de lo que es la geopolítica colombiana, conoce al dedillo el departamento del Chocó. ¿Cuál es el quid del asunto con un proyecto de redención para este departamento como es la vía del mar y el puerto de Tribugá? No se concluyen, no avanzan. Bueno, y en eso hay que resaltar, compañero, el esfuerzo que hicieron anteriores dirigentes políticos del departamento del Chocó, donde se hicieron debates importantísimos en el departamento de Antioquia, en el mismo departamento del Chocó, en Bogotá, donde se tenía la esperanza de que esto fuera a avanzar. Lo que pasa es que siendo muy concretos y muy reales, que ha tenido siempre por empresarios que muchos de ellos son del departamento del Valle, concretamente que tienen muchos del departamento, en el Distrito Especial de Buenaventura, que valga de paso decir que también fue una iniciativa mía en su momento, y que además permitió la construcción del puerto de Agua Dulce por parte de empresas y que obviamente no le permiten a la gente del departamento tener una aspiración que salonaría de manera importante, y que más lo que se han hecho son esfuerzos desde lo nacional para privatizar la iniciativa y enriquezcan unos cuantos inversionistas privados y no la gente del Chocó. A mí me parece importante relatar aquí lo que fue también la lucha que vimos en relación con el tema del tapón del Darién,
Capón del Darién, que en su gran extensión territorial ya no pertenece a los chocoanos, que pertenece a gente de otras regiones que, vuelvo y reitero, están pensando no en que el puerto de Tribugá desarrolle el Chocó, sino que el puerto de Tribugá sea una iniciativa que va muy adelante en manos de gobernadores o exgobernadores antioqueños como el expresidente Uribe y como el exgobernador Fajardo, que obedecen a otro tipo de intereses. O sea que yo creo que son fundamentalmente, en eso no hay que echarle mucha cabeza, como se dice, al asunto, sino entender que privan los intereses privados que los intereses de la comunidad y un departamento que, vuelvo y reitero, que es estratégicamente importante. Recuérdense que Panamá pertenecía a esta región y la perdimos en un gobierno conservador que prácticamente regaló a Panamá, y que de ahí sale esa obra de arte teatral de Panamá que dio cuenta precisamente de lo que fue el arrebatamiento de un territorio que hubiera sido hoy propiedad de Colombia, una de las regiones más prósperas del mundo. Doctora Piedad, Sí, Enrique, bien, ¿qué puede decir estas mujeres chocuanas, parte suya? A ver, yo tengo y en estos días se celebra el Día de la Mujer Negra y Afrocaribeña, el sábado precisamente. Yo tengo una admiración profunda por la mujer chocoana. Mujeres muy aguerridas, muy trabajadoras, unas mujeres que le han enseñado mucho a otras mujeres en el país, porque ha sido mucho el sacrificio, ha sido mucho el sufrimiento. Sin embargo, la capacidad que tienen de entrega, la capacidad que han tenido inclusive para enfrentar un conflicto que en regiones como Acandí dejó a las mujeres chocoanas prácticamente sin maridos, porque o fueron asesinados o tuvieron que huir huyendo de una guerra tan violenta. Ojalá hubiera mayor participación de las mujeres, no solamente chocoanas, sino de las mujeres negras en el país, que sufren o padecen una triple discriminación por ser mujeres, por ser negras y por ser pobres. Pero sin embargo, el departamento muestra cada vez más esa realidad sociopolítica, cultural de las mujeres, que con su entereza, que con su valor, que con su voz, con su capacitación, con su sacrificio, hacen frente a la miseria, a la pobreza, sacan sus hijos adelante como sea posible, hacen esfuerzos sobrehumanos, pero sobre todo que han puesto el pecho a la brisa para defender el territorio y para enfrentar toda la guerra que han significado los actores armados al margen de la ley en el Chocó. Las mujeres son chocuanas extraordinarias. Sé que hacer política para las mujeres afrodescendientes es mucho más difícil, y las poquitas que lo han logrado son mujeres funcionales al crecimiento del país, que pues las ponen por colorear el escenario, pero no realmente porque consideren que la población afrodescendiente en general tiene una porción significativa en la población colombiana, y de ello da cuenta el ejercicio libertario de las mujeres negras, del cimarronaje de las mujeres, de mujeres tan importantes como Casilda, en el departamento del Cauca, que fue una mujer cimarrona libertaria que se enfrentó a la esclavización y que queda y esto como mujer negra. Yo también lo que para mí hacer política, que fue supremamente duro, difícil, de una persecución espantosa, pero lo que quiero decir también con ello es que estaré muy dispuesta a ayudar, a capacitar, a contar mi experiencia, que lo voy a hacer en mis memorias, pero sobre todo buscando que las mujeres en general, y en este caso las negras, fundamentalmente, y las indígenas, puedan participar en la construcción de los destinos de la nación. Doctora Piedad, hay un tema que debe ser, digamos, un objetivo, una meta en nuestras nuevas generaciones, y como usted destaca, también las personas que de corazón queremos al territorio colombiano y al departamento del Chocó en especial. Y usted destacaba hace un momento de cómo tristemente la política traicionaba
a aquellos que se dan la lucha por X territorio, por el clientelismo político, digámoslo así, por la compra de votos, terminan perdiendo el esfuerzo a aquellos que de corazón recorren las comunidades y saben qué necesitan las comunidades para mejorar calidad de vida. Requiere estos territorios de la Colombia profunda, en el caso de Chocó, en el caso de Amazonas, en ese Pacífico extenso, que haya una unidad de criterio entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil en aras de tener mayor representación. En el caso de Chocó, que no tiene un senador, ¿qué sería lo mejor? Que se unieran todas las fuerzas políticas y presentaran una lista de cara a lograr el escaño y luego mirar desde allí cómo seguir creciendo para que se pueda tener mayor participación en las decisiones del Estado. Pues eso sería muy plausible, sería lo mejor, pero realmente hay que entender que los intereses, yo diría que no son simplemente, no son políticos en la esencia misma de lo que es la política, que es servir, son los intereses de un sistema, y yo lo quiero decir en casos muy elementales para que la gente, mejor dicho, para hacerme entender de la gente, y es que los intereses en la región son demasiados. No se nos olvide primero que todo que es la región pluviométrica más importante del mundo, pero además con una muy importante. Y acuérdense, por ejemplo, las plantaciones de palma africana que arrasaron con Guapi, que arrasaron con Timbiquí, que arrasaron con muchas extensiones de tierra en el Cauca norte, pues, y en el Cauca del sur, en el departamento del Cauca, que yo también conozco porque lo recorrí. Y es muy difícil pensar en ello. Yo recuerdo una discusión con el Sí, sigamos. Hemos tenido algunas dificultades, senadora. Desde ayer a hoy ha habido problemas con las comunicaciones, pero ya retomemos el diálogo. Bueno, entonces decía yo que definitivamente debido a los grandes intereses económicos que no necesariamente coinciden con los intereses del departamento y de la región del Pacífico, lo importante fuera que el Pacífico fuera un solo departamento que cambiaría la visión territorial del país, pero los intereses, vuelvo y les reitero, de grandes inversionistas y de las multinacionales no lo van a permitir. Y no lo van a permitir por lo que significa, porque además hay que reconocer que muchos de los políticos y políticas del departamento se prestaron para este tipo de negocios, y para mí era tan vergonzoso ver que yo, que prácticamente era hija del Chocó, que estaba metida allá, que recorría el departamento, me veía apocada ante la presencia de senadoras que hoy han tenido una carrera política meteórica importante, porque tenían la plata, porque tenían recursos, porque se compraban todos los capitanes y capitanas y dirigentes importantes para conseguir los votos, y eso pesa mucho en lo electoral, y lo electoral es el finiquito de todo un proceso de democratización profunda, de representatividad, de participación, pero en el Chocó y en Colombia en general la política es simplemente electoral, con todo lo que yo he expresado de una instrumentalización de las necesidades de la gente para obtener beneficios político-electorales para un grupo muy reducido. Sería importantísimo que fuera el Pacífico es una región, pero no está considerada en la división territorial del país como tal, y pues obviamente que eso va a impugnar los intereses de la gente. No va a ser fácil que haya, y sería lo importante, que cada departamento tenga una representación en el Senado de la República, como debería ser en el Guaviare, en el Amazonas, en el Putumayo,
como debería ser en el Guainía, y como también, a pesar de todo, que la Guajira tiene una composición diferente, pues pasa exactamente igual. Entonces, ese es el sueño, eso sería lo deseable, lo posible, pero en un sistema económico de acumulación por desposesión, de desplazamiento interno, de enriquecimiento por unos cuantos, es muy difícil que eso se refleje electoralmente en la composición del Congreso de la República. Doctora Piedad, usted vivió el bullying, la estigmatización, la persecución, todo lo que se puede hacer en contra de una persona que quiso abrirle los ojos a Colombia del quehacer político de mucho y cómo la dinámica administrativa estaba al servicio de pocos y en contravía de los intereses de la nación. ¿Cómo fueron esos momentos? A ver, yo decía en estos días en un artículo que escribí para Las Dos Orillas, que invito para que se lo lean, el artículo se llama No me arrepiento de nada. Lo que fue una campaña y una política de estigmatización tan brutal como persona alguna haya vivido en el país, y yo diría que no hay ninguna mujer ni ningún hombre, incluido Pablo Escobar o Carlos Castaño, que haya sufrido el desprecio, en la estigmatización, lo que ahora dicen pues bullying, y que haya tenido un maltrato tan brutal como el que recibí yo por el hecho de haber abrazado el tema de la paz, de haber logrado la liberación de 42 personas que estaban secuestradas y o retenidas por la guerrilla de las FARC en su momento, y que luego que el presidente Uribe le quita la mediación al presidente Chávez y a mí, yo, a pesar de las dificultades, continué trabajando para que se pudiera dar la liberación, que era la cuota inicial para avanzar sobre el proceso de paz. Pudo más esa campaña de desprestigio desde RCN, desde Caracol, desde muchos medios de comunicación que obviamente lo hacían porque estos medios de comunicación pertenecen a poderosos medios económicos, grupos económicos, y lo mismo ocurría con El Tiempo y El Espectador. Una serie de acusaciones infundadas, de mentiras falsas, hasta el punto de que yo creo que soy de las pocas personas que acumulo 3 sentencias donde a mí se me declara víctima de Estado por las cruzadas, víctima de Estado por toda la campaña y la estrategia que se hizo por parte del gobierno de Álvaro Uribe, que fue quien realmente encabezó toda una campaña tan brutal contra mí. Y luego otro fallo reciente de un juez de la República, donde se obliga al Estado a que me pida perdón y a que me indemnice. Y como he dicho yo, a mí el tema de la plata para mí es supletorio, porque no suple la plata, lo material, el daño moral, el daño ético que a mí se me hizo. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Pastrana se hizo todo un esfuerzo para recortar los votos para el Senado de la República. Estaban buscando si yo tenía testigos electorales comprados en el departamento del Chocó. Yo no tenía ni siquiera un solo funcionario de la registraduría, y como no me pudieron sacar por el departamento del Chocó, recortaron la votación de Antioquia, y yo, que era la principal opositora del gobierno de Pastrana, que así tituló El Tiempo, sale la opositora más grande del gobierno actual, Piedad Córdoba, perdí después de 3 años de haber sido electa. Me tuve que ir al exilio, porque realmente ya era tan atafagante la persecución que casi matan a uno de mis hijos después de haber dejado casi parapléjico a mi conductor. Y luego de ello, antes de ello, fui secuestrada por el grupo más brutal, que era Carlos Castaño, y donde se aplaudía que me asesinaran, como lo exigió un importante empresario del país, el señor Hernán Echavarría Olózoga, que le escribió una carta a Carlos Castaño y a todos ellos diciéndoles que el país no les iba a perdonar que a mí me asesinaran. Y eso ha pasado desapercibido, y por eso yo decía que pudo más una campaña de desprestigio tan brutal como que las propuestas que yo hacía para el país.
Luego, pues la persecución del señor Ordóñez, que me endilgó el hecho de pertenecer a las FARC, cuando yo jamás he pertenecido a la guerrilla. Lo que hice fue buscar la manera de que se acabara la guerra, hablando con la guerrilla más legendaria del mundo, pero fundamentalmente que hacía parte de lo que era una guerra tan brutal en el país. Fue muy duro, fue muy difícil, fue muy demoledor, no solamente para mí, sino para toda mi familia, y eso es uno de los testimonios que yo quiero dar a conocer, porque el informe de medicina legal es tan absolutamente profundo y extenso que cuando yo leí la sentencia de ese juez de la República, no puedo negar que se me salieron las lágrimas, porque yo me preguntaba yo cómo había sido capaz de soportar semejante desprestigio, semejante campaña tan brutal, que en muchas oportunidades yo decía hubiera sido mejor que me hubieran asesinado y no que me hubieran permitido seguir muerta en vida. Yo creo que estas son cosas que no se pueden volver a repetir, que hay que contar, que hay que hablar no para victimizarse, sino para decirle al país que a pesar de todo eso yo seguí con la frente en alto, trabajando. Durante los 7 años que duré inhabilitada, no dejé de trabajar, no descansé, y entregué todo mi esfuerzo al servicio de la construcción de la paz en el país, lo que no se puede negar, a pesar de que la historia que hoy se escribe trate de borrar el esfuerzo no solamente de una mujer como yo, sino de muchas mujeres y hombres invisibles que han aportado a la posibilidad de la construcción de la paz en el país. Doctora Piedad, ¿usted en alguna ocasión sintió Permítame, Aymar Murillo, pasado lo de el periodista Jaime Garzón? Sí, claro, porque yo tuve muchos atentados. O sea, cuando yo me fui del país en el año 2000, yo lo hice porque ya era muy dura las amenazas y los intentos de matarme. La prueba de ello es uno de los últimos atentados, que fue en la puerta de mi casa en Conquistadores, donde solamente la obra de Dios no permitió que me hubiesen asesinado, porque me dispararon a quemarropa y no, pues solamente algo divino fue lo que permitió que la bala, en lugar de darme, saliera por el parabrisas del carro. Yo conté, y no solamente conté y narré, sino que fui parte importante en el proceso que se siguió contra quienes mandaron a matar a Garzón, porque yo les conté que Castaño me lo había dicho a mí y que tenía mucho interés en asesinarlo. Entonces yo sí estaba muy segura de que a mí me iba a pasar eso, como todavía lo pienso, pues porque yo sigo con las amenazas, a pesar de que yo no estoy en el escenario electoral y que para mí fue tan duro renunciar a la candidatura presidencial, lo tengo que reconocer. A pesar de ello, por lo que yo digo, por lo que opino, por lo que pienso, pues puedo ser sujeta de un hecho de esta naturaleza. Difícilmente vamos a encontrar, sobre todo una mujer tan influyente en la política colombiana, con ese discurso, esa valentía de enfrentar los problemas. Difícilmente será reemplazada, se lo confieso, doctora Piedad Córdoba. Ya que entramos en el tema de las infidencias, hombre, yo quiero consultarle cuál es el quid del asunto, la realidad de su relación con el gobierno venezolano y el extinto Hugo Chávez, porque fue algo que usted le granjeó muchas enemistades también, incluso el remoquete de Teodora Bolívar como miembro integrante de las FARC. Sí, yo no solamente he tenido una relación afectiva, espiritual, con todo el proyecto que se desprende de la doctrina bolivariana del padre fundador Simón Bolívar, fundamentalmente no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Somos un conjunto de hombres y mujeres que nos oponemos precisamente a lo que ha sido la explotación, a lo que ha sido el arrodillamiento a una doctrina Monroe, que significa fundamentalmente que hoy de nuevo cuño, de la mano de Trump, enarbola ideas y banderías que van en contra de los intereses de la región, que significa que América Latina y esta región le pertenece al dominio de los Estados Unidos para la extracción de sus recursos, para la extracción de
de lo que significa su riqueza, pero sobre todo para la extracción mental de lo que significa defender con ardentía lo que los padres fundadores quisieron hacer en toda América Latina. Mi relación no solamente es personal, es una relación que trasciende mucho más lo personal, que es una relación de carácter político, donde yo como parte del grupo de intelectuales en defensa de la humanidad he participado en muchos foros. Yo pertenezco al foro de Sao Paulo como Poder Ciudadano, y ahí no es que propiciemos la lucha armada, sino todo lo contrario, que hacemos conciencia política sobre lo que significa fundamentalmente la pertenencia a una ideología que está fundamentada en el beneficio en común de toda la gente, en que los recursos les pertenezcan a las regiones y a los países para generar riqueza, para generar desarrollo. Nosotros tenemos una riqueza aurífera y una riqueza petrolera y una riqueza mineral si se quiere, pero una riqueza biodiversa que en términos formales le pertenece al país, pero en términos literales es saqueada por los grandes intereses de las multinacionales. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad, yo no pertenecía a la guerrilla, no pertenezco, no me interesa, y precisamente por eso me metí en la búsqueda de la paz, porque creo que la guerra no le ha dejado en sí mismo nada positivo a Colombia, sino todo lo contrario. Pues yo creo que para el país es absolutamente claro que jamás, no sé por qué me pusieron Teodora de Bolívar, eso tuvo mucho que ver con la manipulación de los correos para poder sacar del escenario político. Es que yo estoy haciendo una investigación porque quiero corroborar unos datos que me han dado de que en su momento yo tenía una muy fuerte propensión y un apoyo muy fuerte que yo hubiera podido llevar a ser presidenta de la República, y por eso una campaña tan brutal de desprestigio hasta el punto de que yo no era aliada política o correligionaria de Evo Morales, de Rafael Correa, de Cristina Kirchner, de Lula da Silva o de Chávez o de Nicolás Maduro, sino que yo no, lo que era el amante de ellos, sino una dirigente política que alzó su voz en el continente, y que tengo que decirlo con mucho orgullo, de que soy una mujer muy apreciada en muchas regiones, en muchos países de la región, como en Cuba, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en el mismo México, porque he tenido la oportunidad de recorrerlo no en los balnearios, de recorrerlo en los escenarios políticos, y eso pues obviamente que me granjeó enemistades, me granjeó esa percepción, porque supuestamente yo iba a traer el comunismo a Colombia, cuando lo que estaba yo buscando era lo que buscamos muchos dirigentes de toda la región, ese desarrollo, prosperidad, paz para nuestras regiones. Nada se gana a Colombia con decir que no es comunista. Yo tampoco lo soy, porque eso requiere una preparación intelectual y espiritual muy grande, que yo todavía no la poseo, pero fundamentalmente lo que significa ello es que nosotros nos oponemos al saqueo. Colombia no es comunista, y los que están en contra del comunismo, del socialismo, dicen que estas teorías políticas acaban con los países. Pero entonces, ¿cuál es la teoría política de Colombia, que tiene una población tan considerable en la miseria, en la pobreza? Y no se les olvide que esto no es invento mío, ni de los comunistas ni de los de izquierda. Son cifras exactas que da la CEPAL, donde Colombia es el segundo país más desigual del mundo y el país más desigual de la región, que supera inclusive a Brasil, que tiene como 5 veces la población de Colombia. Doctora Piedad Córdoba, perdón, se terminó un conflicto prácticamente de 50 años con la guerrilla de las FARC a través del proceso de paz, pero hay disidencias que están activas en el país rearmándose, y aparte de ello está la influencia de la guerrilla del ELN, muy preocupante para el país. El Chocó está clamando acuerdo humanitario ya. ¿Usted qué opina de esta situación en la Alianza Informativa Chocó Radio Ecos del Atrato? Pues yo creo que, a ver, primero que todo, esto hay que marcarlo dentro de un contexto
reciente, que fue el tema del plebiscito al que el presidente Santos de manera tan equivocada y errónea sometió al país, y que obviamente toda una política de ustedes como periodistas lo saben muy bien, de las fake news, es decir, de las mentiras para generar direccionamiento de la opinión pública y para generar resultados en la política electoral. Eso hace parte también de la estrategia electoral. Por eso yo decía, yo me retiro de la política electoral porque es que es muy difícil competir en ese escenario. Y con un agravante además, muchachos, y es que aquí una persona, hoy es del Partido Liberal, mañana es de la U, pasado mañana es de Cambio Radical, y se ven casos como de dirigentes que han sido de la U y ahora supuestamente son políticos de izquierda. Eso es una vagabundería. Entonces, por eso el gobierno actual y muchos sectores de esa opinión están empeñados en destrozar un acuerdo que, si bien es cierto, no es perfecto, es mucho mejor que la guerra que se sufre en las regiones como el departamento del Chocó, que a mí me duele enormemente, realmente la manera como lo ha impactado. Yo tuve oportunidad de conversar con la delegación que está en La Habana, entre otras cosas por un acuerdo que se hizo entre Álvaro Uribe y yo, y con la anuencia del gobierno, que después pasaron de hacerse los pendejos para meterme en un problema, y hablar con ellos sobre la necesidad no de humanizar la guerra, sino de lograr un acuerdo humanitario para que pudiéramos avanzar en escenarios de la paz. La disidencia es producto precisamente en gran medida del incumplimiento. Otros dirán que no, que porque la guerra es un negocio, que el narcotráfico, pero fundamentalmente por un incumplimiento reiterado del mismo Estado, porque es que el acuerdo de paz no es un acuerdo del gobierno de Santos, sino que es un acuerdo del Estado colombiano que decidió que había que llegar a lograr una serie de modificaciones estructurales para aclimatar la paz y permitirle a quienes hacían parte de todos estos de toda esta guerrilla de las FARC incorporarse a la sociedad con lo que el mismo espectro político del acuerdo de paz signaba. No se logró. Yo creo que es muy importante lograr otro acuerdo humanitario para que podamos avanzar. El gobierno no quiere. Ustedes han sido conscientes y han visto cómo, por ejemplo, han sido tan desleales con Cuba, que ha jugado un papel importantísimo en la lucha por la paz como país garante, como ha sido Noruega, pero para estas personas el desconocimiento del bueno, pues sí, ahí estamos, doctora, ahí estamos. Muy bien. Entonces, resumía diciendo que sí es muy importante, que es necesario que la presión de los grupos y organizaciones sociales en el país es importantísimo seguir en ello. Por eso yo decía, yo me puedo retirar de lo electoral, pero yo no me puedo retirar de lo que significa la lucha por la paz, lo que significan los acuerdos humanitarios, lo que significa fundamentalmente no la pacificación, sino la construcción de escenarios que garanticen efectivamente que Colombia puede caminar hacia la paz. Doctora, por último, ¿qué significa el Partido Liberal para usted? A ver, yo, a pesar de lo que la gente dice, yo soy de las pocas que en esta última instancia del Partido Liberal no renunció. Yo sigo siendo liberal gaitanista, no la bandería política que hay ahora. A mí me llama mucho la atención, y esto sí lo voy a hablar con nombres propios, de la persecución. Yo fui presidenta del partido, pero elegida con voto directo de los liberales, saqué la mayor votación sabiendo que yo no tenía maquinaria, ni tenía contratos, ni tenía puestos, ni tenía expresidentes detrás de mí. Sin embargo, yo le gané a todos los varones y varonesas electorales del Partido Liberal, y le gané por mis debates, por mi dedicación, por mi compromiso, y porque yo realmente estaba muy comprometida con el ideario liberal. Recuerdo que en la última asamblea del partido, yo tuve tengo que reconocerlo, yo paré prácticamente la designación de Rafael Pardo
que es de los políticos más insulsos que tiene este país, para exigir que no se modificaran los estatutos, que se diera la democratización interna del partido, que se desparlamentarizara el Partido Liberal. La gente del Chocó se tiene que recordar que muchos de ellos llegaron a esa asamblea porque yo fui testigo de eso. Yo estuve allá en Bogotá en ese momento cuando usted estaba. Bueno, y usted puede recordar, y eso está en YouTube, mi discurso en esa asamblea del partido, donde me pensaban expulsar, y yo puse para que me expulsaran si había cometido algún delito. Pero ahora a Juan Fernando Cristo, a Guillermo Rivera, a todo mundo, a todo ese tipo de personajes que rasgándose las vestiduras y diciendo que renuncian al partido, y a mí me sacaron del partido y que porque yo era pro FARC, cuando yo lo que estaba era promoviendo la paz en el país, y los veo ahora marchando de la mano de Timochenko, pues que eso sí no lo haría yo. Me da esgrima, me da risa, y de su pobreza moral, ética e ideológica, porque renunciaron al partido por una razón muy sencilla. Si Duque les hubiera dado puestos, allá estarían bien tranquilos de ministros o de embajadores o de lo que fuese, porque muchos de ellos, incluido el mismo doctor Horacio Cepa, por el que yo tanto trabajé, nos fuimos en contra de Álvaro Uribe Vélez en su candidatura y luego aceptaron cargos plenipotenciarios como que no hubiese pasado absolutamente nada. Yo me mantuve y me he mantenido incólume a los principios del Partido Liberal. No creo en Gaviria, creo que él lo que ha hecho es muy denegante para el Partido Liberal. Es un partido para beneficiar los intereses de una familia y un pequeño grupo y no los intereses del país. El Partido Liberal es un acumulado histórico que le pertenece a la nación y que infortunadamente cayó en las manos de personas como él, que lo que han hecho ahora dice que la ministra de Cultura va a ser la hija del presidente Gaviria. Yo no sé si ya la nombraron o no, pero yo sería incapaz de hacer una cosa de eso como dirigente del partido. Ojalá en algún momento se pueda retomar el rumbo del partido, porque en Colombia hay más liberalismo que Partido Liberal. Y yo lo puedo decir porque mucha gente en las regiones, cuando yo lo recorría, me decían: vuelva al partido, la queremos mucho. A ustedes no se les olvide que yo enfrenté a nombre del partido una campaña feroz contra el referendo de Uribe y lo derrotamos, que fue precisamente bajo mi dirección cuando yo logré un acuerdo con Lucho Garzón, que después se volvió uribista, pues queda uno más loco que una cabra con balaca. Y para lograr un movimiento amplio en el país, y no se pudo lograr. Yo amo el Partido Liberal, yo sigo siendo liberal, pero no soy liberal del contrato, de la burocracia, ni de las canonjías, ni de los intereses. Yo personalmente miro con mucha tristeza cómo el Partido Liberal es uno de los sostenedores de esto no es gobierno, porque no hay gobierno, de esto que está ocurriendo al país, y donde muchos no dicen nada y tragan en cero porque los avales se les pueden no dar un rey autárquico como es el hoy presidente del Partido Liberal. Permítame, Aymar Murillo, permítame antes de que se vaya la doctora Piedad Córdoba, hombre, yo le digo lo siguiente: en el país hay políticos de políticos y el Chocó no es la excepción. Hemos tenido parlamentarios que incluso interactuaron con usted siendo senador, a ellos parlamentarios, y tuvimos voces que tenían peso específico, debatían, controvertían, defendían el Chocó. Hoy eso prácticamente se ha perdido. ¿Cómo hacemos electoralmente de cara al futuro para recuperar esa voz cantante del Chocó en la Cámara y en el Senado de la República? A ver, yo no, a mí pues tampoco, a pesar de que ya puedo seguramente ser tu mamá, no me tocó alternar con Diego Luis Córdoba. No, me refiero a Garulices Torres, esa gente que hablaba y por lo menos debatía. Sí, pero yo voy más allá, porque realmente el departamento tuvo gente muy importante. Diego Luis Córdoba fue el personaje más influyente en esa época de la historia del país, con Gerardo, con el dirigente, ay, se me olvidó el apellido, muy importante, que formaron una trilogía, inclusive donde estuvo Turbay, célebre por su estatuto de seguridad. Pero es que si usted escucha, si ustedes pueden inclusive, y nosotros tenemos una emisora por internet que se llama Radio Ciudadana, que nos juntáramos y, por ejemplo, pasar aparte de los discursos de Diego Luis Córdoba,
de Adán Arriaga Andrade, del mismo senador Martínez, que se murió hace muy poquito, y nos damos cuenta de que era una playa de hombres y de mujeres importantísimos para la historia del país, intervenciones con enjundia, con conocimiento. Ahí fue donde se hizo célebre la frase de un parlamentario conservador que cuando llegó Luis Córdoba entró al Senado de la República, dijo: se oscureció el recinto, y él le contestó: pero se iluminó la inteligencia. Frases como: con la ignorancia se defiende la esclavitud, con la educación se asciende a la libertad. Frases célebres que, entre otras cosas, tenían su génesis en muchas de las epopeyas del libertador Simón Bolívar, de O'Higgins, de Sandino, de Fidel Castro, de todos estos hombres y mujeres que hicieron grande la lucha epopélica por la América. Yo creo que uno no puede emular lo que terminó mal. Yo creo que ser buen político, mire, yo también pude haber tenido la oportunidad de negociar con paramilitares para conseguir votos. Yo más bien me enfrenté a ellos y eso me valió, pues obviamente, la persecución tan feroz y tan feraz. Es más, las FARC quemó las urnas en Bellavista, en Bojayá, en el Chocó, y sabían que la mayor votación que había ya era de Piedad Córdoba. Sin embargo, la cobraron para hundir. Entonces, ese cuentecito de que yo soy de las FARC o que soy pura paja, estrategia de la oposición para poder desprestigiarlo a uno. Pero vamos a lo concreto. Yo creo que hay que hacer un trabajo de politización, de educación política, de concientización. Hay que devolverle. El Chocó tiene cosas maravillosas, no solamente por lo que significa su naturaleza, su riqueza biodiversa, sino también por la riqueza cultural del departamento. Hay que reconocer los poetas, los compositores y compositoras, como la mamá de este gran cantante del grupo Guayacán, que fue mi amigo del alma de mucho tiempo. Reconocer grupos tan importantes también como el grupo, Guayacán, no, el grupo Nietzsche. Guayacán me equivoqué. Jairo Varela, del grupo Nietzsche. Jairo Varela, del grupo Nietzsche, y que su mamá, doña Teresita, que era maestra como mi papá, era una gran compositora, como las composiciones tan bellas que Nino Caicedo le compuso a su mamá, Un vestido bonito, una música que nos llena de... Y ahorita ver al grupo de Herencia de Timbiquí es una cosa maravillosa, extraordinaria, que tiene que ver con toda nuestra cultura. Y eso es lo que tenemos que llevar al escenario de lo que... Porque la revolución es cultural, muchachos. La revolución en China, a partir de Mao Zedong, se hizo, fue toda una revolución cultural. Hoy China es una potencia mundial, porque fue capaz de cerrarse, de prepararse, de lograr precisamente el fenómeno que tiene. Y yo creo que es lo que decía Diego Luis Córdoba: a él hay que reivindicarlo, como hay que reivindicar a Manuel Zapata Olivella como uno de los hombres más grandes de la literatura colombiana, que fue émulo de Gabriel García Márquez, y yo diría que no se ganó con ninguno de los libros. Estamos en el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, de que yo fui una gran amiga y era como una hija de él, con un libro maravilloso que hay que invitar a leer, Chancuenta Puta. Y por eso yo les digo a ustedes, muchachos, mire, revisar un ratico en la emisora para leer un poema, como el que tiene Mario en su radio, que entonces en la competencia, pero ese libro de poemas de ese muchacho es extraordinario porque yo lo escucho. Y ponerle la poesía que ha sido tan linda, la vernácula del departamento del Chocó, maravillosa, o sea, darle esa valía cultural que tiene nuestro departamento. Y yo digo nuestro porque yo me considero también de ahí. Goyo es otra de las mujeres, de las cantantes famosas que tiene el departamento, la cultura negra, el festival el que se da en Cali. El Petronio Álvarez. El Petronio Álvarez, yo tuve oportunidad muy chiquita de conocer a Petronio ahí en Buenaventura, al lado del Balecón, con sus canciones. El Petronio hoy es importante, pero quienes lo hicimos fuimos los que creíamos en su música. Ya hoy se vuelve en gran parte una estrategia comercial que no se puede dejar de convertir en ello, porque se pierde la esencia de la marimba, que es el piano de la selva,
lo que significan instrumentos como los del Pacífico. Pues, o sea, yo le puedo estallar con ustedes porque yo amo mucho mi cultura. Yo no me pongo el turbante porque quiera crear una moda, sino porque yo crecí con eso. Yo pasé muchas vacaciones en el departamento en Quibdó. Yo me apropié de mi cultura siendo hija de una mujer blanca, pero mi mamá me enseñó a querer lo más importante, y yo por eso fui ganadora del primer concurso de declamación que se hizo en Antioquia, y yo participé con poesía negra de Andrés Eloy Blanco, de Nicolás Guillén, y me impuse entre 130 participantes en Medellín y gané declamando poesía negra. Entonces yo creo que el discurso tiene que volver a ello, tiene que volver a eso, y tiene que volver fundamentalmente a no simplemente ser el que va a voto saque, porque tiene más capacidad de compra, de negociar con actores del conflicto, sino porque realmente se ve, o sea, la política se tiene que parecer a la vida de la gente. Y eso es lo que yo quiero significar. Y para ello es necesario la cátedra política, el conocimiento de la historia reciente, borrar la historia de Gaitán, es querer borrar los gritos de insurrección desde un partido que pudo haber sido el gran transformador de este país, y que una epopeya como el Frente Nacional abortó, acabó, y es más, yo diría que le quitó la posibilidad a construir una oposición seria en el país que no fuera identificada con la insurrección armada, sino que porque también el derecho a la insurrección está consagrado en el Pacto Universal el derecho a la rebelión, en el Pacto Universal de los Derechos Humanos, sino que esa oposición seria permita efectivamente que se pueda hacer toda una tarea de fortalecimiento de la democracia. Yo les entrego a mi hijo, le hago a un lado porque creo que no es bueno hacer una política electoral, a él le ha costado y le costó mucho llegar, pero lo más importante para mí, y no puedo dejar de decirlo, no para hacerle propaganda política, porque Juan Luis es un tipo que se tuvo que formar por fuera del país a raíz del asilo, y salió de las universidades más prestigiosas. Por ejemplo, Obama salió de Yale y Juan también es egresado de Yale. Pero lo que me parece importante no es porque tenga mucho conocimiento, sino porque sea capaz de volver a su tierra, a sus ancestros, a sus orígenes. Yo estaré vigilante de que haga las cosas como tienen que ser, que no se preste ni para negocios, ni para contratos, ni para cosas de esas, que su capacidad como hombre negro que tiene, se la dedique a la gente del país, y creo que lo ha hecho muy bien en el tema de la salud, señalando en el debate que se hizo con Robledo de lo que se le venía al país y de lo que efectivamente está pasando. O sea que yo me retiro de lo electoral, pero dejo un legado muy importante. Difícilmente yo doy entrevistas porque ya no me interesa. Se las di a ustedes porque son de mi departamento, del Chocó, que yo quiero tanto, y porque me parece que este medio radial puede contribuir mucho, no al señalamiento, a la estigmatización, sino todo lo contrario, para poder construir democracia, para hacer una democracia no representativa, sino participativa, por decirle a la gente que vale la pena hacer la política bien, la política buena. Y yo creo que el departamento y la población negra de este país tiene más capacidad y tiene más propensión a lo comunitario que lo que pueden tener otras, bueno, la indígena también, pero lo que pueden tener el resto de la población del país. Así que yo les felicito, los animo a seguir trabajando, les pongo, como se dice en el argot comercial, el joint venture con Radio Ciudadana para que podamos hacer cosas juntos, sin ningún interés distinto que el de la formación. Así que muchísimas gracias por concederme este espacio, que pues para mí no fue fácil porque ya vuelvo y le repito, me da mucha pereza, pero pues no puedo llegar a que con mi experiencia se pueda contribuir y a que se aclare en el país y sobre todo en el Chocó, de que yo sí hice mucho por el departamento, aún sin ser senadora. Lo hice cuando fui diputada, cuando fui la segunda mano de la alcaldía de Medellín, y lo hice en la Cámara de Representantes, y lo hice siendo senadora de la República. El debate de Belén de Bajirá a mí me costó muchísimo. Y la ley 70 de negritudes, gústele o no, yo soy la madre política de esa ley. Y soy la madre política de las 2 curules de negritudes que terminaron en manos de negociantes.
Yo me gasté una fortuna denunciando y demandando las 2 cruces que quedaron en manos de 2 personas que no pertenecían a lo del espíritu de la ley. La perdí, pero lo intenté. Entonces, como decía mi papá, ahí les quedo. Doctora Piedad, antes de irse de este diálogo fructífero en esta mañana, ¿hace cuánto usted no se come un bocachico o un tapado de chere, pastel de arroz? ¿Hace cuánto? No se deleita con nuestra gastronomía. Ay, no me digas eso, yo creo que hace ya como un año largo, porque a mí me encanta el bocachico, me encanta el sancocho de pescado con coco, me fascina, la sardina roja. No, pues la gastronomía de Chocó es muy deliciosa y de todas maneras, mira, aunque yo no haya ido hace más de un año al departamento, que obviamente sí pienso ir en mis recorridos de maestra de política, yo como mucho la comida porque pues yo sigo muy vinculada a esta gastronomía. Uno tiene gente en Medellín o en Bogotá que hace los pasteles, nosotros mismos cocinamos en la casa la comida del Chocó, y pues yo soy muy apegada a eso y de verdad que esa es otra parte de la riqueza cultural gastronómica de la región del Pacífico. Pues doctora, muchas gracias, hombre, por recibir la invitación de Ecos del Atrato. Como usted mismo destaca, ya no quiere conceder entrevistas porque ya cambió totalmente la visión de lo que quiere hacer, y ojalá la tengamos una vez pase esta pandemia, no sé si cada 15 días y cada mes, en los auditorios del departamento del Chocó, en los foros, en todo lo que signifique crecer en una visión diferente de lo que debe ser el Chocó y el país. Feliz día para usted y ojalá pueda almorzarse una sopita de queso. De queso bien rica. Bueno, pero de todas maneras, para terminar, decirles que tenemos una serie de metas que tenemos que lograr. Los hospitales del departamento, el San Francisco de Asís, lograr la navegabilidad de verdad, muchachos, esa tiene que ser una campaña, y lograr del río Atrato, y lograr la terminación de la carretera Medellín-Quibdó, que no se termina por intereses económicos. Así que ahí me tendrán, ahí estaré, tranquila, pudiendo decir lo que pienso, pudiendo decir lo que creo, y sobre todo ayudando a la democracia y formando nuevos dirigentes y dirigentes políticas de esta región tan linda como es el Chocó. Bueno, un abrazo para la doctora Piedad Córdoba, que le vaya bien, que Dios la proteja de todas esas fuerzas oscuras que quieren acabar en un legado de una mujer que ha sido luchadora por cada uno de los territorios del país. Gracias, Enrique, por el enlace también con la doctora Piedad Córdoba. 8:40 minutos.